poquito de power. Vamos a saludarnos antes de empezar, unos a otros. ¿Sí? Espero que estén bien. También saludos allí a la pecera. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Así? ¿Un poquito más? ¿Ahí está bien? ¿Sí? Ahora se escucha mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ahí, ahí, ¿no? Vale. Ahora sí, sentamos y vamos a prepararnos. Ya el tercer día de conferencia. Luego me parece que acabo tarde, pero no acabo tan tarde, ¿no? Empezamos tarde. Vale, doy las gracias por venir y vamos a dejar que nuevamente Dios hable a través de su palabra. Bueno, entonces vamos a orar juntos antes de empezar, vamos a orar. Señor Padre eterno, que vives y reinas, Señor. Tenemos otro día que nos has traído a este lugar para escuchar tu santa y bendita palabra. Y tenemos, Padre Santo, la nueva ocasión que tú nos das para que nuevamente obres dentro de nuestras vidas. Ya obraste en alguno de nosotros cuando nos diste salvación, cuando nos diste vida eterna, no por nuestras obras de justicia, sino por la obra de justicia de Cristo en la cruz, el cual, cogiendo el madero y clamando a gran voz, consumado es, llevó a cabo esa obra expiatoria para que todos nuestros pecados y todas nuestras deudas contigo, Señor, quedasen saldadas. Pero todavía hay muchas almas que no conocen verdaderamente el Evangelio. Simplemente lo han oído de pasadas. Simplemente conocen a Jesús de oídas. Pero como dijo Job, de oídas te habíamos oído, mas ahora nuestros ojos te ven. Cuando haces esa obra redentora, Señor, es cuando comenzamos a verte verdaderamente, a ver ese Dios justo, santo y bueno. Antes de conocerte eras nuestro juez, el cual iba a dar justa retribución por nuestros pecados. Y el día de nuestra muerte ibas a escudriñar hasta lo más profundo de nuestro ser para darnos a cada uno según los designios de sus pensamientos y de su corazón. Mas ahora, Padre Santo, por tu misericordia, nos has adoptado como hijos amados. Por eso te pedimos que nos ayudes en esta hora. Y a los que todavía no han comprendido verdaderamente, que les ayudes también, Señor, y que toques su corazón, cada fibra de su alma, para que puedan recibir este precioso regalo. Ayuda a los hermanos que hoy no están entre nosotros y guárdales en sus caminos. Y también a los que están aquí, Señor, ayúdales con un corazón preparado para escuchar tu palabra. También ayuda, Padre, a las iglesias donde se está llevando a cabo el seminario bíblico y que los pastores, predicadores, evangelistas, maestros puedan explicar con denuedo tu palabra y puedan salvar esas preciosas almas que tú has preparado para ese regalo de la salvación. Señor, vamos a dejar esta oración en tus benditas manos y te pedimos que nos ayudes y que tu Espíritu gobierne este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale. Quiero que abran sus Biblias y nos vamos a ir a San Lucas capítulo 13 para comenzar. San Lucas capítulo 13. Versículos 34 y 35. Lucas 13. San Lucas, capítulo 13, versículos 34 y 35. Vamos a leer juntos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Ayer terminábamos aprendiendo acerca de la historia de Israel. Si nosotros escudriñamos la Escritura, no es, ¿cómo les diría? Nos queda demasiado claro que Israel forma parte fundamental de ella. No en vano, 90% de la Biblia habla de Israel, de la relación de Israel con Dios y de la relación de Israel con Cristo. Y nosotros debemos conocer la historia de Israel, porque conocer la historia de Israel es conocer el carácter, es conocer la personalidad de Dios. Por eso es importante y también nosotros le damos la importancia necesaria en los seminarios bíblicos. Y ayer aprendíamos la primera parte de la historia de Israel, la historia pasada. El pueblo de Israel fue escogido como ese pueblo precioso. Dios dice, no porque vosotros fuerais el más grande de los pueblos, sino al contrario, eran los más pequeños. Os he escogido yo porque os amo. Y Dios quiso establecer ese amor y obrar a través de ellos como ejemplo a los demás pueblos, a las demás naciones. De esa manera Dios obraría con mano poderosa, con brazo extendido. También Dios les daría la palabra, porque Dios escogió al pueblo de Israel para que a través de ellos tuviésemos la Biblia, ¿no? Pablo lo dice en Romanos capítulo 3. Bueno, ¿qué provecho, qué ventaja tiene el judío? Y Pablo dice, pues la verdad que tiene mucha ventaja. ¿Por qué? Porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Dios tenía la instrucción de Dios, podríamos decir, de su propio puño y letra. También Dios escogió al pueblo de Israel para que a través de su linaje viniese el Mesías, el Cristo. Por eso Abraham, capítulo 12 de Génesis, en el versículo 3, cuando dice que a los que te maldijeren maldeciré y a los que te bendijeren bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, ahí en esa bendición está escondido Cristo Jesús, porque todos somos benditos en Cristo Jesús. Aquellos que escuchan y a través de la fe en Él venimos a nueva vida. Dios también escogería al pueblo de Israel para ponernos en el cronograma de la historia de Dios. Es decir, si nosotros nos fijamos en la historia de Israel, en qué momento está en la historia, digamos, de tiempo cronológica, podremos situar el momento en la historia en el que nos encontramos. O sea, viendo esa historia sabemos si falta poco, falta mucho para la venida del Señor y para que el plan de Dios se lleve a cabo, la finalidad. Entonces son muchos propósitos con el que Dios escogió a Israel. Pero, desgraciadamente, la historia nos enseña, el Antiguo Testamento nos enseña, ayer lo aprendimos, el pueblo de Israel se extravió, ¿no? Ellos se extraviaron. Y siendo escogidos como un pueblo precioso, al final defraudaron a Dios y fornicaron con dioses ajenos, con dioses paganos. Y no solo eso, sino que una y otra vez rechazaron la voluntad de Dios para sus vidas. Aquí el Señor Jesucristo les está reprendiendo duramente. Ya llegaría al fin, la gota que colmaría el vaso es el rechazo a Cristo. Ellos esperaban un Mesías salvador terrenal, pero lo que vino era un Salvador celestial. No le supieron reconocer porque sus corazones estaban cargados de deseos mundanos, dinero, vanagloria, poder. Y los escribas y los fariseos estaban tan cegados que Cristo les dijo así, ¿no? Vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La voluntad de Dios es cuidarnos. La voluntad de Dios era cuidar al pueblo de Israel como una gallina cuida a sus polluelos y los protege de cualquier peligro. El problema es, como dice aquí la última frase, no quisiste, no quisiste. Desgraciadamente hay muchas personas que van a iglesias a escuchar la palabra de Dios, pero ¿sabe qué ocurre luego? Dios dice, sí, ven a mi amparo, ven a mi refugio, yo te cuidaré, yo te sujetaré, yo te sostendré, yo te protegeré, así. ¿Y saben qué dicen las personas? No quieren. Simplemente vienen a Dios con otros propósitos, con otras intenciones. Dios quiere darles lo mejor, pero ellos vienen a por las migajas. Los judíos querían salvación terrenal, Dios les traía algo muchísimo mejor, gloria eterna, vida eterna en Cristo Jesús. No quisieron aceptarla. Ellos preferían seguir muertos en delitos y pecados y aferrarse a las cosas terrenales. Entonces, espero que no sea ese nuestro corazón. Y como les dije el primer día, lo más importante es que ustedes
Hebreos, aprendimos, ¿no? Capítulo 3. No endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ellos endurecieron su corazón y escucharon la palabra de Dios, pero no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. Y esa palabra rebotó en sus corazones. Vamos a buscar Isaías, capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Isaías capítulo 43, versículo 1. Leemos juntos, por favor. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío, mío eres tú. ¿Qué dice aquí la Escritura? Yo soy tu creador. Tú eres mi siervo, ¿sí, no? Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, o formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios escoge a este pueblo precioso. Qué bendición ser el pueblo de Dios. Versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Si nosotros entendemos la voluntad de Dios, es agradable y perfecta, como dice, ¿no?, la palabra. Como dice Pablo. El problema es cuando rechazamos esa voluntad de Dios. Se ve bien ahí, ¿no? Desde el principio el propósito de Dios para con el hombre ha sido buena voluntad. Desde el principio el propósito de Dios para con el hombre ha sido privilegiarlo de algo que ninguna otra criatura, ni siquiera los ángeles, están al alcance. Porque escuchen, los hombres, los humanos, hemos sido creados inferiores a los ángeles, pero Dios nos va a dar un lugar mucho más superior que a los ángeles. Y los ángeles no se llenan de envidia, sino al contrario, admiran estas cosas y dan gloria a Dios. En estos días que hemos aprendido cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Le dio su espíritu, ¿no? Le dio su espíritu. Con ese espíritu el hombre era un ser eterno, podría vivir para siempre, pero rechazaron ese regalo. En el huerto de Edén, Adán y Eva cometieron pecado, infracción, ellos desobedecieron la palabra de Dios, no tomaron en cuenta la voluntad de Dios, sino la suya propia, escuchando a la serpiente y decidieron comer del fruto. Ese día ambos murieron espiritualmente, tuvieron vergüenza, tuvieron temor, fueron echados del huerto de Edén. Lo que ocurrió después, todos lo sabemos. Capítulo 6 de Génesis, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Pero al multiplicarse los hombres se multiplicó la maldad. ¿Y qué hizo Dios? Dios castigó al mundo con el diluvio. Ahora tenemos una de las respuestas que nosotros buscamos es ¿qué soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Pues podemos leer, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Pero no es mi culpa ser pecador. ¿Por qué? Porque dice que aquí por un hombre entró el pecado. Y por ese pecado de ese hombre que entró, la muerte. ¿Y a quién entró? Bueno, entró a todos los hombres. Porque todos vienen a partir de ese hombre, Adán. Entonces todos cometemos pecado. Si la Biblia nos enseña algo es que después del pecado, ¿qué hay? ¿Qué hay después del pecado? Juicio. La paga de pecado es muerte. Si hay pecado hay juicio. Si hay pecado, juicio. Adán y Eva pecaron, hubo juicio. Los hombres antes del diluvio cometieron pecado, hubo juicio. En la torre de Babel, construyendo esa torre que querían llegar hasta el cielo y poner a Dios fuera de la ecuación, que hubo juicio. En Sodoma y Gomorra, los hombres se juntaron para hacer sus deseos carnales, sus deseos sexuales a su antojo. Ciudades llenas de incesto, de pornografía, de zoofilia incluso. Dios, ¿qué hizo? Juicio.
¿Y con el pueblo de Israel qué ocurre? Ayer aprendíamos la historia, cómo comenzó el pueblo de Israel, cómo a través de Abraham Dios iba a crear ese pueblo grande, como las estrellas del cielo, pero también habría juicio a esa nación. Ezequiel 23, 27, creo que lo buscamos ayer, ¿no? Este pasaje. Porque ellos habían adulterado y hacían pasar por fuego a sus hijos, ¿verdad? Las imágenes. Y Dios los castigó, no solamente por eso, sino por todos esos siglos y siglos que Dios tuvo misericordia y que Dios quería ser como esa gallina y cuidarlos, protegerlos, pero ellos no quisieron. Al final de cuentas llegó Dios mismo, hecho hombre, vivió entre ellos durante 33 años. Sobre todo los últimos 3 años y medio de la vida de Cristo, Él hizo pruebas, milagros, prodigios, enseñando con sabiduría, de tal manera que ellos mismos, los judíos, los fariseos, los moralistas, se cuestionaban, ¿de dónde tiene esta enseñanza? ¿De dónde tiene esta autoridad? ¿De dónde tiene esta palabra? Si este es un carpintero, este no ha ido a la escuela en su vida. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Era la sabiduría de Dios, era la palabra de Dios. Pero rechazaron, ¿no? Mateo capítulo 27, versículo 25 y 26. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y comenzó la maldición para la tierra de Israel. Mira, en el principio, Génesis 12, dice que Dios le daría a Abraham una tierra, ¿no? Te daré una tierra, la tierra de Canaán. Te haré una nación grande, poderosa, la nación de Israel. Y serás bendición. Yo te bendeciré. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Y no hay más Dios que yo. Por eso yo te voy a bendecir. No es lo mismo tener la bendición de un Dios inventado que la bendición del Dios todopoderoso, creador del universo. No sé cómo lo ven ustedes. Si ustedes hacen una imagen y se adoran a ella, ¿le dará bendición? Ninguna bendición. Pero estar en manos de Dios poderoso, eso es mucha bendición. Sin embargo, Ezequiel capítulo 36 dice, la tierra labrada fue asolada y las ciudades desiertas. La nación fue dispersada. Y ocurrió esto, la tierra se convirtió en desierto, la nación se dispersó y la bendición se convirtió en maldición. Pudiendo tenerlo todo, fueron desechados, desterrados y maldecidos. Por eso terminábamos ayer con estas imágenes. ¿Eso qué es? Es juicio de Dios, ¿no? Su sangre sea sobre nosotros y la coletilla maldita y sobre nuestros hijos. 2000 años después, esos son sus hijos, ¿no? ¿Sí? Leamos aquí juntos Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Leemos juntos, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí habla de una cosa muy importante el apóstol Pablo. Resulta que el Evangelio o la bendición de Dios, la palabra de Dios, había pasado de los judíos a los gentiles. Hechos 11, cuando Pablo lleva el reporte a Jerusalén, oye, que los gentiles están recibiendo la salvación. Y ellos que dicen, ¿cómo? ¿De manera que también ha dado Dios a los gentiles arrepentimiento para vida? Sí, también ha dado arrepentimiento para vida. Entonces, ¿qué ocurre? Los gentiles empiezan a llenar de orgullo. Ahora somos nosotros los que tenemos la palabra de Dios, ahora somos nosotros los que tenemos la gracia de Dios, no tenemos que seguir leyes litúrgicas, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que llevar una serie de rituales como vosotros, simplemente por gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, esto que lleva a los gentiles a empezar a subirse. Pero Pablo dice, no seáis arrogantes en vuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque sí, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, sí, Dios les va a disciplinar. ¿Por qué? Porque recuerden, es su hijo. ¿Y a quién castiga Dios? A sus hijos. Hebreos 12 dice, yo reprendo y castigo a todo aquel que tomo por hijo. Sí, ahí, si se os deja sin disciplina, ¿qué dice? No sois hijos, sois bastardos.
Pero si soportáis la disciplina, eso es bueno. ¿Ustedes a quién disciplinan? ¿A sus hijos o a los hijos del vecino? Sí, claro que sí. Dios va a disciplinarlos durante 2000 años. De hecho, ya venía disciplinándolos, porque si conocen la historia de Israel, desde el año 600, ya desde los reyes, ya venía todo complicándose. Pero llegó un punto en el que Dios dijo, basta, basta. ¿Por qué? El primer rey de Israel, Saúl, un hombre que parecía humilde, pero que con el poder se volvió arrogante. Y Dios lo rechazó. Vino después David, Dios escoge a David, este es David que tiene corazón conforme a mi voluntad. Así dice el Señor, ¿no? Pero ¿qué ocurrió luego con David? Para darnos un ejemplo a los hombres, la Biblia nos muestra a un David pecador, débil. Bueno, no un vil pecador, pero sí un hombre común y corriente, porque recuerden que el que hace la obra es Dios, y nos enseña cómo ese David, pues cometió un error gravísimo de fornicación, asesinato, cobardía. Luego vendría su hijo Salomón, el hombre más sabio del mundo, que cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, el que dijo, pues dame sabiduría. No pidió riquezas, no pidió poder, no pidió muchas mujeres, no pidió nada para él, pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y Dios que le dijo, por cuanto solo has pedido sabiduría, te voy a dar todo lo demás. Y el hombre más listo del mundo, más sabio del mundo, que es diferente, ¿qué ocurrió? A su vejez se volvió un viejo verde, ¿no? Tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres. Y cada una de ellas le inclinaron a su ¿qué? Sí, cuando dijo un viejo verde, ¿me entienden? No es lo que se convirtió en un viejito que quería que las jovencitas le arropasen los pies. Entonces, este hombre que debería haber sido más sabio, porque supuestamente nosotros cuanto más años tenemos, ¿qué somos? Más sabios, ¿no? Se supone que cumplimos años, los errores nos van dando experiencia, y esos errores que cometemos y esa experiencia que adquirimos, supuestamente nos lleva a cometer menos errores y a ser más sabios. Bueno, pues este no, y creo que algunos tampoco. En definitiva, hermanos, todos ellos nos enseñan que caer es de lo cotidiano del hombre. ¿Y qué ocurrió con Salomón? Al dividirse su corazón entre esos ídolos de esas mujeres, Dios dijo, voy a dividir tu reino. Y el reino fue dividido. Año 722, Asiria conquista el reino del norte. Año 606, Nabucodonosor, el reino del sur, Judá. Y Israel fue dividido. Y ahí comenzaron las dispersiones. En primer lugar, 10 naciones que eran la tribu del norte, Israel, se fueron para arriba. Se dispersaron, las 10 tribus. El sur, Judá, aguantaron un poquito más. Pero igual Nabucodonosor los llevó cautivos a Babilonia. Desde ahí, año 586, última incursión de Nabucodonosor en Babilonia. Desde ahí ya dejaron de ser nación. Desde ahí. Porque luego hubo intentos, pero no llegaron a ser una nación independiente. Porque después de los babilonios vendrían los medos y los persas. Después vendrían los griegos. Después vendrían los romanos. Así, una nación tras otra nación, los conquistarían y los harían, ¿el qué? Esclavos prácticamente. Deudores, les cobrarían impuestos en su propia tierra. Pero aquí dice la palabra, tranquilos, hay endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, porque después la salvación volverá a Israel. Dios restaurará a su pueblo. San Lucas 21, 24, esta es una de las profecías para saber en qué época nos encontramos. Quiero que lea conmigo, por favor. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Cuando dice todas, todas. Por eso hay judíos en Estados Unidos, en Latinoamérica, hay judíos en Rusia, hay judíos en África, hay judíos en España, en Europa, hay judíos por todas partes del mundo, dispersados por todo el mundo, sobre todo Estados Unidos. Pero dice, ellos serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles. Cuando dice que es hollada, significa que es lo que le hacen a la uva, ¿no? Pisotearla para sacarle el jugo. Bueno, Jerusalén sería pisoteada por los gentiles. Ya les he dicho una larga lista, pero ahí seguirían los musulmanes, el Imperio Otomano, los británicos, hasta ahora, hasta nuestra época.
Pero dice ahí en azul, última frase, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que Dios también tiene un tiempo para los gentiles. Igual que ha dado un tiempo para los judíos, para entender su voluntad, para cumplir su palabra, Dios ha dado un tiempo a los gentiles para recibir su gracia misericordiosa. Pero igual que se cerró la puerta del arca un día, también la puerta de la gracia y esta puerta a los gentiles se cerrará. ¿Y cuándo será eso? Bueno, pues muy pronto. Muy pronto, ¿por qué? Porque lo dice también su palabra. Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5, dice, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Todos estos elementos que se usan en el templo, en el tabernáculo. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad. ¿Terminan ustedes? En el fin de los días. Dice, muchos días estarán sin nación, sin templo. Muchos días. ¿Cuántos? Muchísimos días. 2000 años. Pero después volverán. ¿Cuándo? En el fin de los días. ¿Ellos han vuelto? Han vuelto. Eso es lo que vamos a aprender hoy. La restauración de Israel. Ellos desde el año 1948 volvieron a su tierra, a su nación. A punto de ser exterminados, ellos volvieron. Entonces estamos viviendo en el fin de los días. Jeremías 5:18 dice así, no obstante en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. ¿En qué días? En aquellos días donde parece que van a desaparecer. Por ejemplo, en los días de Esther. Cuando hubo una estrategia para eliminarlos del mapa. Parecían que iban a ser exterminados, pero fueron salvados. Siempre Satanás ha buscado lo mismo, que es tirar abajo el plan de redención de Dios, tirar abajo la obra de Cristo. Si leemos Mateo capítulo 4, en el momento que Jesucristo se bautiza, ¿qué ocurre? Dice que el Espíritu le llevó al desierto y allí por 40 días fue tentado. Satanás quiere echar por tierra la obra del Señor, no puede, pero está desesperado sabiendo que le queda poco tiempo. En el año 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y durante los años que duró, hasta 1945 prácticamente, pues 6 millones de judíos murieron. ¿Saben cuántos judíos quedaron en el mundo? 2 millones. 2 millones de judíos quedaron en el mundo. Sin embargo, han pasado 75 años, 76. ¿Ahora cuántos son? Ahora son 16 millones de judíos repartidos todavía por el mundo. Pero Dios va a obrar preciosamente en ellos. Vamos a buscar Ezequiel 36. ¿Están bien? ¿Sí? ¿No les veo cara de viernes? Les veo cara de domingo por la noche. Anímense, sé que la historia es un poco así medio aburrida, para algunos, para otros sí les gusta. Ezequiel capítulo 36. ¿Lo tenemos? Ezequiel 36, os voy a leer algunos versículos sueltos para que me vayáis siguiendo. Por ejemplo, versículo 19 al 21 dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de las tierras, de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros, 27, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo a vosotros por Dios. Multiplicaré, versículo 30, asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Versículo 32, leamos juntos. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. En 2 ocasiones dice, no lo hago por vosotros, no lo hago por vosotros. No es que os hayáis vuelto ahora buenos de repente. Seguís siendo el mismo pueblo duro de cerviz, con la mollera muy dura, lo diríamos en nuestro idioma. Un pueblo cabezón, rebelde, contumaz. Son como el mulo y el caballo, que si no les pones el freno no se acercan a ti. ¿Y Dios qué va a hacer? Lo que dice aquí. Les traerá a su tierra, no dice a otra, a la suya. Y allí les hará prosperar, la tierra volverá a dar su fruto. Versículo 34, la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todas las naciones que pasaron. En la historia de la humanidad se conoce la tierra de Israel como una tierra desértica, no hay recursos naturales. Sin embargo, siempre ha sido codiciada por todos los pueblos. ¿Por qué? Por su identidad religiosa. Es la cuna del judaísmo, la cuna del islam y la cuna del cristianismo. Para esas tres principales religiones de la tierra es un lugar santo. Jerusalén es un lugar especial para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos. ¿O no? Sí. Por eso hubo muchísimas guerras. Por ejemplo, las cruzadas, ¿no? Durante toda la Edad Media. Musulmanes, judíos, cristianos se mataban entre sí a ver quién tenía la posesión de la Tierra Santa. Eso hacían los cruzados, ¿no? Y durante siglos y siglos y siglos allí se derramó muchísima sangre. Pero no era una tierra bonita, no es una tierra preciosa, no es una tierra rica en recursos. No, simplemente por esa seña que tiene de identidad, esa seña religiosa, importancia espiritual. Dios las va a restaurar. Versículo 35, dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, yo y lo haré. De verdad que la restauración de Israel es un milagro. Porque si uno ve 2000 años de desastre, 2000 años de una nación dispersada, cualquier otro pueblo que hubiese sido dispersado habría dejado de existir su identidad nacional. ¿Saben a lo que me refiero, no? La identidad nacional. Ustedes, la mayoría, vienen de otros países, ¿no? Tienen su identidad nacional, ¿sí? El ecuatoriano tiene su identidad nacional y tiene su rica comida, ¿sí, no? El venezolano también, sus arepitas y estas cosas, identidad. República Dominicana también su identidad. Todos tienen su identidad nacional, pero ¿qué ocurre luego con los hijos? Ya no tienen tanta identidad nacional. Ya se creen hasta españoles, ya hasta hablan con aceta, así. ¿Sí? Imagínense los nietos. La identidad nacional se perderá. Sí, dirán, mi abuela es de tal o mi abuelo era de aquel sitio, de allá, ¿no? Pero la identidad nacional como país, ustedes a lo mejor sí quieren volver a sus países de origen, pero a lo mejor sus hijos no. Y sus nietos, menos. Pero ¿qué ocurre con el pueblo de Israel? Ellos siempre han tenido identidad nacional, nunca la han perdido. Siempre han guardado sus fiestas, siempre han guardado su cultura, siempre, durante 2000 años, porque ellos tenían la esperanza de volver. Porque ellos no se fueron voluntariamente, fueron dispersados. Y si volvían a aquel lugar, eran asesinados. Pero ahora en nuestra época se ha dado el tiempo. Después de 2000 años, una nación que debería haber desaparecido, debería haber sido difuminada y no haber quedado rastro de los judíos, es una nación que ha sido levantada. Aquí el Washington Post, ¿no? Dice, Israel ha nacido, el Estado de Israel ha nacido. ¿Qué día ocurrió esto? ¿Me lo dicen, hermanos de la iglesia de Tarancón? ¿El 28? No. Ah, vale. Ya me estaban asustando. 14 de mayo de 1948. ¿Vale? 1948.
Isaías 66, un libro que se escribió 700 años antes de Cristo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Respuesta? Es complicado que una nación nazca de una vez, ¿no? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Dios no lo hará? ¿No podrá hacerlo Dios? Si Dios lo podía haber hecho en cualquier momento. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su manera. Y ahora es cuando Dios va a restaurar. Si Ezequiel capítulo 36 nos habla de eso, de cómo fueron dispersados, de cómo la tierra fue asolada, pero que cómo Dios ha propuesto en su corazón, Él ha dicho, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, lo hago por mi santo nombre. Porque ¿qué ocurría? Los judíos iban a otros países y allí eran perseguidos. Estos son judíos, tenían un estigma. Estos son judíos. Luego, aparte, ellos también se encargaban a veces de poner en mal lugar ese nombre. ¿Por qué? Como les decía ayer, muchos trabajaban como prestamistas y no eran buenos banqueros. Al contrario, eran de estos banqueros que te cobraban con muchísimo interés. Muchísimo interés. Por eso Hitler estaba enfadadísimo. ¿Por qué? Porque decía, los alemanes comen patatas y los judíos comen carne. Comen su kosher. Su kosher es el kebab. El kebab. Los judíos comen así, de cordero, de ternera, y le llaman kosher. Es carne rica, ¿no? ¿Les gusta el kebab? Porque ellos tenían dinero, tenían el poder, tenían el control. Por eso, ¿por qué le dio a Hitler por los judíos? Por eso, porque sabían que tenía mucho dinero. Y para llevar a cabo una guerra, sobre todo lo que él quería llevar, el tercer Reich, es decir, el tercer imperio, se necesita money, se necesita cash, se necesita dinero. ¿Y quién tenía el dinero? ¿Quién tenía el oro? ¿Quién tenía los recursos? Los judíos. Y encima no había que pedirles prestados, simplemente se lo quitaron. No había que devolvérselo. Pero miren lo que dice Ezequiel 37. Esta es también otra profecía de la restauración de Israel. Se la conoce como el Valle de los Huesos Secos. El profeta Ezequiel es llevado a un valle y dice que en ese valle está lleno de huesos de muertos y secos en gran manera. Os leo. La mano de Jehová vino sobre mí, versículo 1 en adelante, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Quiere decir que eran muchísimas personas y llevaban allí muchísimo tiempo esos huesos de muertos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, yo no tengo ni idea. Tú lo sabes. Versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, predícales. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y yo lo hice, dice Jehová. Dios, ¿qué va a hacer? Un valle lleno de huesos de muertos, Él lo va a levantar. ¿Vivirán estos huesos? Claro que vivieron. Ellos se levantaron, entró la piel, entró ellos la sangre, los huesos, los tejidos, y fueron un gran ejército. Esta es una imagen que puede ilustrar perfectamente esto. ¿Sí, hermanos? Esto es la restauración de Israel. ¿Cómo Dios lo va a hacer? En primer lugar va a volver a traer, en primer lugar ha restaurado la nación, no ahora son la nación, pero una nación sin gente no es nación, ¿no? ¿Un país sin gente? ¿Qué es un país sin gente? Isaías 60. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Un profeta de 700 años antes de Cristo dice que ve gente volar, ¿no? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Esto prácticamente era una locura, ver a alguien volar. Pues el profeta dice, pregunta, ¿quién son estos que vuelan como nubes
y que como palomas a sus ventanas. Ya saben que la peculiaridad de la paloma es que vuelve a su casa. Por eso se utilizaban en las guerras como palomas mensajeras. Ellos están volviendo. Día tras día. Llevan décadas volviendo. Aviones enteros cargados de judíos que vienen de todas partes del mundo. De Estados Unidos. De Sudamérica. Cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, de Rusia bajaron muchos judíos a su tierra. Ellos cuando vuelven, ellos les ayudan. El gobierno de Israel ayuda a los que vuelven, a los que pueden acreditar que son judíos, les dan la bienvenida, les buscan trabajo, les buscan un hogar. Ustedes saben que el 7 de octubre del año pasado Hamás atacó Israel, ¿no? Digamos que es el poder palestino, ¿no? Es que tienen el control de Palestina, de la Franja de Gaza. ¿Y ellos dónde atacaron? ¿Saben dónde atacaron? Mayor parte, en la frontera, ¿no? En la frontera que había entre Gaza, la Franja de Gaza e Israel. Y entraron en unas zonas que se llaman kibbutz. Escuchaban en las noticias que secuestraron gente de los kibbutz, que no sé qué de los kibbutz. ¿Saben lo que es un kibbutz? Yo tampoco. No, que sí. ¿Qué son los kibbutz? Son como urbanizaciones de colonos judíos, donde les dan el terreno, les dan la casa, les dan el terreno, ellos plantan su huerto, ellos cultivan allí todo, ellos tienen allí su vida y tienen su trabajo. Eso se lo da el gobierno. Claro, el gobierno llega, va cogiendo terreno de los palestinos y va asentando pues, casas a los judíos. Ellos están volviendo y la nación les ayuda. Ya no vamos a entrar en si está bien o si está mal, eso ya lo dejamos para la justicia divina. El caso es que ellos están volviendo. Vamos a Isaías capítulo 43 nuevamente. Isaías capítulo 43. Y vamos a leer el versículo 5 al 7. Isaías 43, ¿lo tienen? ¿Sí? Versículos de 5 al 7. Vamos a leer juntos, por favor. No temas, porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios los va a llamar. Aquí dice, ¿de dónde los va a llamar? Del oriente traeré tu generación. Del occidente te recogeré. Al norte diré, da acá. Y al sur, no detengas. Dios los está llamando de todos los confines de la tierra, como dice aquí su palabra. Dice, yo recogeré, os traeré, os recogeré, os traeré, y os tendré ahí nuevamente. Porque sois míos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y yo los hice. Dios, por amor a su pueblo, aunque ellos hayan sido desobedientes, Dios ha dicho, hasta aquí, ya mi furor terminó, mi ira cesó, ahora os voy a restaurar, ahora os voy a bendecir. Primero voy a bendecir vuestra tierra, os voy a dar nuevamente la nación, os voy a traer a todos aquí, y cuando estéis aquí os voy a prosperar grandemente. Es decir, no os voy a dejar ahí muertecitos de hambre, no. Dios les va a dar bendición nuevamente. Y por último, lo que Dios hará, ¿qué es? Cambiar su corazón. Como dice Ezequiel 36, 37, dice que hará entrar su espíritu en ellos. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que hizo con Adán, es lo mismo que hace con el creyente. Dios nos envía su espíritu para que tengamos una verdadera vida, porque si no, ¿de qué servirá? Si ellos vivirán mejor, pero al final van a acabar en el infierno, Dios va a tener misericordia por su pueblo y hará que su corazón de piedra vuelva a convertirse en un corazón de carne. Pero eso será después. Isaías 11, versículo 12. Se levantarán pendonas las naciones, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Miren, el Señor en su palabra, para que no quepan dudas, dice sí, a todo Israel, norte y el sur, Judá. A los del norte, que son Israel, y a los del sur, que Judá. A todo Israel en su conjunto no quedará ni uno, tendrán que volver aquí. ¿De dónde? De los cuatro confines de la tierra. Por ellos están volviendo. En avión, tienen que volver en avión. ¿Saben por qué? ¿Se imaginan un autobús cargado de judíos? Pasando por ahí por
por Irak. Vienen judíos, por ejemplo, de China o de Rusia, van bajando y pasan por Siria con el autobús. ¿Qué ocurriría con esos judíos? No llegan, ¿no? No llega el autobús. Ellos tienen que volver en avión, no hay otra manera, en avión, en avión. Recuerden, están rodeados de enemigos. Están rodeados de enemigos. Jeremías 42:12. Tendré de vosotros misericordia y Él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Pues esto lo está haciendo Dios. ¿Cuándo? Hoy, en nuestro tiempo, después de 2000 años, Dios lo está haciendo ahora. Por eso debemos entender en qué momento de la historia de la humanidad nos encontramos. Israel no solo ha sido restaurado como nación, Israel ahora ya tiene su pueblo, 8 millones de judíos, casi 9, viven ya allí. Pero Dios, ¿qué hace? También dice bendición, ¿no? Bendición. ¿Y cómo se demuestra la bendición en un país? Esto, ¿no? Poderoso caballero don dinero. ¿Cómo se demuestra la bendición en un país? Recursos naturales, ¿no? ¿Cómo se muestra el poder y la bendición en un país? Economía, ¿no? Infraestructura, educación, ciencia, tecnología. Eso se manifiesta un país que va bien, ¿no? Bendecido. Bueno, Israel tiene todo eso. Hoy. Ellos son, digamos, el ejemplo a seguir como de países como España, para la agricultura. Recuerden, Israel es un país seco, mayormente seco, con tierra estéril. Pero ellos tienen un montón de agricultura que se basa en dos cosas. En primer lugar, el agua del mar, desalinizarla, quitarle la sal para que sea potable y para que se pueda utilizar en regar. Eso es primer punto. Y segundo lugar, edificar, aparte de desalar el agua, ¿qué hacen? La aprovechan muy bien. Y tienen grandes infraestructuras, como por ejemplo Almería, que tienen tantos invernaderos, ¿no? Pues Israel les gana con mucha ventaja. Usa un montón de tecnología moderna y tiene unos cultivos que ya los quisiera España para sí. Esto no lo digo yo, esto lo dice la prensa. Esto lo puedes ver en cualquier revista, en cualquier documental, cómo ellos son una nación importante. Ellos no necesitan traer fruta ni verdura de ningún sitio, ellos exportan, les sobra. Y ellos serían como huerto, dice Ezequiel 36. ¿El ejército de Israel es el más efectivo del mundo? Es el más efectivo del mundo. En el año, bueno, hemos dicho que 14 de mayo, ¿no? 1948, Israel se independizó. ¿Saben qué ocurrió el 15 de mayo de 1948? Su primera guerra. Así da gusto empezar, ¿no? Un día te haces independiente, eres una nación otra vez, al día siguiente ya tienes un montón de países de alrededor tirándote bombas. Una coalición de países musulmanes atacaron a Israel. ¿Quién ganó? Israel. Han tenido durante estas décadas que han pasado 6 guerras. Ellos han ido ganando una tras de otra. La última guerra, la guerra de los 6 días. ¿Sabes por qué le llaman así? En 6 días destruyeron la mayoría de aviones de Egipto. Destruyeron a un montón de infraestructura militar de países como Siria, como Líbano. ¿Y saben por qué duró esta guerra 6 días? ¿Qué hacen los judíos al 7º día? Descansar. Ellos sabían que vamos a liquidarlos en 6 días. Porque el 7º día es el día de reposo. No pueden ir a la guerra. En 6 días acabaron con esos ejércitos. Acabaron con lo fundamental, con los aviones, acabaron con la artillería, acabaron con todo. Y las Naciones Unidas les tuvieron que parar los pies, porque ellos iban a invadir Egipto. Y les dijeron, no, parar. Y por el norte, los altos del Golán, la frontera que hay con el Líbano, ellos dijeron, no, ya, aquí, ya está bien. Les pararon los pies. Si no, habrían seguido conquistando. Hoy en día es un ejército muy poderoso. Es un ejército que tiene la última tecnología. Ellos tienen bombas nucleares. Si tú piensas esto, tener una bomba nuclear requiere muchísimo dinero, muchísima infraestructura. España no tiene ninguna bomba nuclear, no tiene ni una, España. Y se considera uno de los países poderosos del mundo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pienso. Pues no tenemos ni una bomba nuclear, qué pena, yo quiero una.
Pero Israel, un país pequeño, tiene más de 200 bombas. No se sabe las que tiene porque todos los países están obligados a decir las bombas nucleares que tienen, pero ellos no dicen las que tienen. Se saben cuántas tiene Rusia, se saben cuántas tiene Estados Unidos, Francia, pero Israel dice, tengo, pero no os voy a decir cuántas. Es un país que realmente hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque tienen al lado a su papaíto USA, así, ¿no? Estados Unidos de América. Y ellos le protegen, les cuidan. Pero, ¿por qué es eso? Porque ellos controlan Estados Unidos. Ellos controlan la mayoría de empresas, tienen sus lobbies, tienen sus directivos, tienen sus secretarios, sus presidentes, son judíos. Si ustedes han escuchado hablar de la familia Rothschild, multimillonarios, son judíos. Rockefeller, son judíos. El Fondo Monetario Internacional lo controlan los judíos. Y todo eso es que se sabe, es que no está oculto, está ahí, se sabe perfectamente. Todas estas compañías que ven aquí, como Coca-Cola, Maggi, Johnson & Johnson, por aquí veo Pepsi, Nokia, 20th Century Fox, es una cadena de televisión, ¿no? Y de películas. Son un montón de empresas controladas por el pueblo judío, sobre todo las comunicaciones. Tú controlas la comunicación, controlas la gente. Tú vas a informar de lo que tú quieras informar. Todas estas cadenas están controladas por ellos. No sé, ¿han oído hablar de BlackRock? Luego lo buscan en internet. BlackRock. El dueño es Larry Flynn. Este hombre es súper mega poderoso, es judío. Es una empresa que controla, iba a decir hasta el cepillo de dientes que nos metemos en la boca. Controla todo. Y tiene muchísimo control. No solo eso, también tienen recursos naturales, han encontrado gas natural, han encontrado petróleo. Ellos tienen multitud de recursos. Y aquí alguien pregunta, Israel, ¿cómo sucedió este milagro? ¿Cómo puede suceder ese milagro? Mire, no puede suceder si Dios no está detrás de él. Zacarías capítulo 8, versículo 13. Sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré, y seréis bendición. No temáis más, esfuércese vuestras manos. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. ¿Qué ha hecho Dios con Israel? Un milagro. Les voy a poner un vídeo, ¿vale? Para que nos termine de ilustrar y podamos abrir la boca y decir, wow.
Dice Israel, ver, ¿para qué? Ver para creer, ver para creer. Si se lo dicen a alguien hace 80 años, ¿qué pensaría? ¿Estás loco? Si allí solo hay culebras, escorpiones. Pero Dios dice, yo lo haré. Miren, si la tierra, la nación y la bendición fueron perdidas durante más de 2000 años, la tierra asolada, la nación dispersada y la bendición transformada en maldición. Dios la tierra la ha vuelto a hacer fértil. Recuerden, Dios, no ellos, Dios. La nación ha sido restaurada y la bendición. También ahora es también la bendición. Pero, Ezequiel, vamos a Ezequiel otra vez. Ezequiel 38. No todo es bonito, no todo es tan bonito como... Ezequiel 36, hemos buscado, hemos visto, ¿no? Serán dispersados, la tierra asolada, las ciudades derribadas, así tal. Ezequiel 37, hemos visto, el valle de huesos de muertos en gran manera, pero que entra en ellos espíritu y se levantan, ¿no? Son restaurados. O sea, Ezequiel 36, Ezequiel 37. ¿Y qué pasará en Ezequiel 38? Lo que está pasando, lo que va a pasar en nuestros días. Estamos ya viendo el atisbo, estamos viendo ya el amanecer de esto que ocurrirá. ¿Qué ocurrirá? Pues miren, capítulo 38, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios a tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Irán, Cus, Egipto, Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, Turquía, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Versículo 8. De aquí a muchos días, recuerden, este tiempo de Ezequiel, no nuestro, así no. Ezequiel está diciendo, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. No hay duda, ¿dónde? Montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. ¿Cómo vive ahora el pueblo de Israel? Confiadamente, ¿no? Versículo 9. Subirás tú y vendrás con tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo.
Versículo 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. ¿A quién está hablando Dios? ¿Saben qué significa la palabra Gog? Og. Alto, o el de arriba. Por ejemplo, había un rey llamado Og, el rey de Basán. Dice que él era uno de los gigantes, de los gigantes, que tenía una cama de 4 metros. Og significa alto, o el de arriba, el del norte. Está hablando de un país importante. Está hablando de una nación que está al norte y que es grandísima, poderosa. ¿Qué puede ser? Rusia. Lo que nos está diciendo aquí Ezequiel 38 es que Rusia, juntamente con todos los países, van a atacar a Israel. Todos. Hemos dicho Fud, Kut, Persia, Togarma, sí, hemos leído, ¿no? Togarma, Gomer, muchos pueblos contigo, todos ellos se reunirán para atacar a Israel. ¿Cuándo será eso? Muy pronto. Israel ya ha recuperado su nacionalidad, su identidad nacional, tienen su tierra, ellos están viviendo confiadamente, Dios los ha bendecido, tienen mucho poder, tienen poder económico, tienen poder militar, tienen recursos naturales, ya tienen todo. Sin embargo, hay una cosa que les falta, que es el Espíritu de Dios. Pero ¿saben cómo obra Dios? Dios no obra como nosotros. Dios obra de una manera diferente, totalmente diferente. ¿Qué tiene que tener una persona para recibir la salvación? Escuchen que esto es importante. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres que Dios te perdone todos los pecados? ¿Quieres entender la gracia y la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo? Sí. Tienes que tener una condición fundamental: humildad. Porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. ¿Cómo Dios trabaja con las naciones? ¿Cómo Dios ha trabajado con los cristianos hace 2000 años? Díganmelo ustedes. ¿Se acuerdan cómo comenzó la iglesia? Te lo cuenta Hechos capítulo 2. ¿Cómo comenzó? Dice que recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio, hablando incluso en otros idiomas. ¿Y qué aconteció después de eso? Persecución, muerte. Acuérdense de Nerón, ¿no? Y sus locuras y cómo mataba miles y miles de cristianos en el circo. Y no solo él, todos los demás le siguieron. O la mayoría de ellos le siguieron. Los cristianos fueron perseguidos, torturados. ¿Y qué ocurría con los cristianos? Cuanto más se les perseguía, más había, ¿no? Así más había. ¿Por qué? Porque es así como funciona la palabra de Dios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Las personas pueden recibir la salvación si tienen un corazón contrito y humillado. Una persona que está bien. Una persona que no tiene problemas. Una persona que todo va viento en popa, a toda vela. Lo primero no va a venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Yo no necesito a Dios. Es el problema de muchos españoles, de la mayoría de españoles. ¿Por qué a los españoles no les gusta el Evangelio? ¿Por qué? Eso es para otros. Hablo yo también como español. Yo a mí mi costumbre, lo que más me han enseñado desde que lo que he mamado. Por eso no quieren. ¿Y por qué los latinos sí? Hablo de latinos, bueno, me refiero a los que vienen del otro lado del charco. ¿Por qué reciben la salvación también? ¿Por qué? ¿Es que son más listos? ¿Más guapos? Sí, son más listos y más guapos, pero no es la respuesta. Es su corazón. Ustedes han venido aquí por necesidad, la mayoría, otros por otros motivos, pero tienen un corazón dolido, un corazón melancólico, un corazón tocado, no hundido, pero tocado. Han venido aquí, algunos no tenían ni dónde caerse, muertos yo iba a decir, dónde caerse a dormir. Pero llegan a un lugar, escuchan la palabra, su corazón es restaurado, y algunos que venían simplemente para ver si les ayudaban con algo, encontraron que Dios los encontró. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar en el pueblo de Israel? Igual.
Al principio ahora todo es muy bonito, ahora todo muy bello. Ellos son una nación, han sido restaurados, fortalecidos, bendecidos, pero llegará un momento, que es muy pronto, dará comienzo a una época en la humanidad trágica. 7 años le llama el Señor Jesucristo la gran tribulación. Aparece en Daniel, capítulo 12, por ejemplo, capítulo 9, aparece en Mateo 24, aparece en diferentes lugares como Apocalipsis. Un tiempo donde en el mundo habrá muchísimas tragedias. En el mundo habrá juicio de Dios, ira de Dios, pero al pueblo de Israel, bendición. ¿Por qué? Porque podrán recibir la salvación en Cristo Jesús. Pero eso no será sin aflicción. La Biblia le llama la angustia de Jacob. Porque el pueblo de Israel sí van a recibir a Cristo, pero no en las mejores condiciones de su vida, sino cuando venga la guerra, cuando venga la destrucción, cuando las naciones de alrededor ataquen todos, se unan. Ahora no van a ser solo Líbano o Siria. ¿Ustedes no ven las noticias? Por ejemplo, hace 2 días, en el Líbano, ¿no? Hezbollah son como paramilitares, creo que son, algo así, como también. Y han matado unos cuantos. Israel tira misiles a Siria, no pasa nada. Tira misiles a Irán, no pasa nada. ¿Qué dice Irán? Ya verás, ya verás. ¿Ven así? Como les amenazan, te vas a enterar, así, ya verás, ya verás. Pero luego a la hora de la verdad no hacen nada. Al Líbano, atacan donde quieren, no pasa nada. Pero va a llegar el día que sí va a pasar. Va a llegar el día que sí va a pasar. Por eso ahora se está colmando, se va a colmar, y todas las naciones, incluida Rusia, todos se van a reunir a atacar a Israel. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en Israel habrá una persona gobernando. En Israel. Y nosotros, los que conocemos la palabra, le ponemos el nombre del Anticristo. ¿Por qué el Anticristo? Porque vendrá con apariencia de Cristo, pero haciendo todo, después hará todo lo contrario a Cristo. Y el Señor dio una pista. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas: yo vengo en nombre de mi Padre, yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en el nombre de mi Padre, pero no me recibís. Pero vendrá uno en su propio nombre, y a éste recibiréis. Los judíos todavía están esperando al Mesías. Y si no me equivoco, los musulmanes también están esperando a un Mesías. Ellos le llaman el Mahdi. Ellos también esperan un Mesías, el Redentor, Salvador. ¿Y quién será ese? Bueno, pues tiene que ser un hombre. No es un extraterrestre. Es un hombre que tendrá mucho poder, que tendrá mucha palabra de persuasión, y sobre todo, al igual que Jesús tenía la mano de su Padre, el poder del Padre para hacer milagros y señales, el Anticristo tendrá el poder de Satanás para hacer milagros y señales. ¿Satanás puede hacer milagros y señales? ¿Qué piensan? Sí, pregúntenle a Moisés. Cuando Moisés se presentó delante del faraón, llevaba la vara y dijo: hazme caso, faraón, y tiró la vara y se convirtió en una serpiente. Y dice que los sacerdotes del faraón tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes, más pequeñas, porque la de Moisés se las comió, ¿no? Pero Satanás también puede hacer milagros y señales. De hecho, 2 Tesalonicenses capítulo 2 nos habla de ese hombre anticristo, el inicuo, el hijo de perdición. Dice que él hablará grandes cosas, grandes maravillas, y el poder de Satanás estará sobre él. Ese tiempo está cerca, porque Israel ha sido restaurada. Entonces, sí, tengo un poco tiempo, pero sí quiero dar unas pequeñas pinceladas. Mañana remataré este tema, porque si estamos hablando del fin de los tiempos, no me quiero ir a casa sin explicarle la época en la que vivimos, hoy, año 2024. Hoy se fue la pantalla. Mil disculpas. Vamos a aprovechar a estirarnos. A ver, estírense. Sí, le hacen un masaje al de la derecha, un poquito en los hombros, al de la derecha. Al de la derecha, no al de la izquierda, al de la derecha. Un poco, sí. Bien, bien, bien. Ahora el de la izquierda.
A ver. ¿Ya? Sí. A algunos esto es lo que más les gusta así en el seminario, ¿no? Cuando le dan un masajito. ¿Sí? ¿Están ya? ¿Sí? A ver, vamos, 3, así como hacen los pastores coreanos. 1, 2, 3. Uy, qué poco seguimiento he tenido, ya no lo hago más. Vale, vamos a seguir un poquito y ya terminamos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Bueno, alguien podría preguntar, ¿qué tiempo estamos viviendo? Bueno, estamos viviendo bien, tenemos de todo, estamos en buena época, ¿no? Bueno, no estamos viviendo en buena época, pero el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el día ese? El Señor Jesucristo, en primer lugar, dice, bueno, yo no os voy a decir el día, porque el día y la hora nadie sabe. Solo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo será. Pero Cristo quiso dar unas señales, unas pistas, porque no se quería ir sin antes avisar, no solo a los discípulos, sino también a nosotros, los que después leeríamos la palabra de Dios. Entonces, para ello, nos vamos a ir, por ejemplo, al Mateo capítulo 24. No es el único pasaje, ya les digo. Nosotros siempre vamos a Mateo 24, pero podríamos ir a Marcos 13 o a Lucas 21. Son textos paralelos, hablan de lo mismo. Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Este pasaje se conoce como las señales del fin, ¿no? Señales del fin. En primer lugar, vemos el contexto, que es la semana antes de que Jesucristo sea crucificado, y en esos días Jerusalén estaba de fiesta. Iba a ser la semana grande, ¿no? Como las fiestas patronales, podemos decir así. Todo estaba engalanado, todo estaba preparado. La comida de la época del año, como cuando nosotros se come, no sé, el turrón en Navidad o las torrijas en Semana Santa, así, ¿no? Pues en Jerusalén estaba todo preparado, los carros de los mercaderes todo listo, todo precioso, adornado. Faltaban las luces, la luz no se había inventado todavía, la electricidad. Pero ¿qué ocurre? Dice que todo estaba tan precioso que los discípulos estaban admirados, ¿no? ¡Wow, maestro, qué bonito todo! Pero el Señor Jesucristo les dice, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, maestro, qué bonito. Mira, Jesús, cómo mola, ¿no? Así. No. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, esas preguntas esa contestación fue en el monte, o sea, en el templo, paseando por allí. Y a unos 500 metros aproximadamente, bajando el monte y subiendo al monte de los olivos, a unos 500 metros, medio kilómetro, llegaron al monte de los olivos y estando en él sentados, versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay dos preguntas. Señal de tu venida, ¿cuándo sucederán estas cosas? De que no quede piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo no habrá piedra sobre piedra en el templo? ¿Cuándo lo van a destruir? Recuerden, el templo para el judío era su seña de identidad. Para el francés, ¿cuál es la seña de identidad? La Torre Eiffel, ¿no? Le quitas la Torre Eiffel a París y ya no va ahí nadie. Por ejemplo, Estados Unidos tienen la Estatua de la Libertad, ¿no? La Estatua de la Libertad. Cada país tiene, digamos, ese lugar representativo. Por ejemplo, Madrid, la Puerta del Sol. Sí. Ellos dicen, ¿cómo? ¿El templo? El templo, la seña de identidad de la nación, el corazón mismo del país, ¿no va a quedar ni siquiera piedra sobre piedra? Porque cuando Nabucodonosor invadió, por lo menos quedaron las murallas, quedaron las puertas quemadas, eso sí, pero quedaba algo. Pero es que aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos impactados, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces Jesús va a ir respondiendo esas dos preguntas. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Muy importante, que no os engañen.
porque a muchos van a engañar. A muchos van a engañar. Versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, enfermedades, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores, como una mujer que está de parto, ¿no? Principio de dolores es este. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, subráyalo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio haya llegado a todo el mundo, a todas las naciones, no es que lo hayan recibido, sino que haya llegado, porque ya saben que llega, pero no todos lo reciben. Dice, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es claro lo que dice el Señor Jesucristo. Está hablando de que hay un tiempo en el que habrá falsos profetas. Muchos dirán, venimos en nombre de Cristo, o yo soy Cristo. Engañarán a muchos, no pocos, muchos. Habrá guerras y rumores de guerra. Siempre ha habido guerras, ¿no? La historia de la humanidad es la guerra. Pero sí es cierto que el siglo XX se caracterizó por las guerras mundiales, 2 guerras mundiales. Creo que fue Albert Einstein, famoso científico, le preguntaron ¿cómo va a ser la tercera?, ¿no? Porque ya incluso durante la Guerra Fría, los años 80, siempre había temor de una tercera guerra mundial, y le preguntaron a Einstein ¿cómo será la tercera guerra mundial? Digo yo, la tercera no lo sé, dice, pero estoy seguro que la cuarta guerra mundial será con piedras y con palos. Quiere decir que la tercera guerra mundial acabará con todo. Guerras y rumores de guerras, habrá hambre, no solo en África, sino en todo el mundo. Pestes, pestes, que se refiere a enfermedades, terremotos, porque cuando hay guerras y rumores de guerra, ¿qué hay? Hambre. Y cuando hay hambre, ¿qué hay? Enfermedades. Terremotos en diferentes lugares, también habla el Señor. Persecución, el amor se enfriará, el amor natural. El evangelio llega a todo el mundo. Dice Cristo, entonces llegará el fin. Entonces nosotros podemos ver estas cosas, falsos cristos y falsos profetas, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, persecución, el amor enfriado. Cuando estudiamos la historia de la humanidad vemos que cada vez ha habido más de esto. Cada vez ha habido más falsos cristos y más falsos profetas. Cada vez más guerras y más rumores de guerras. Cada vez más hambre, más peste, más terremotos, así. ¿Por qué? Cristo dijo, son principios de dolores. Las mujeres que han parido saben lo que es, ¿no? Al principio un dolorcito, un pinchazo. ¡Ah! Parece que... No. ¡Ay, sí! ¡Ay! Así, ¿no? Y da un dolor fuerte. Y cada vez más fuerte. Y cada vez menos tiempo, ¿no? El marido ya asustado. ¿Cuánto? ¿Un minuto? ¡Ay! 30 segundos. Así, ya está. Pero ¿qué ocurre después de las contracciones? De los dolores de parto. ¿Qué ocurre después? ¿Está alguna embarazada? No. Es que después viene lo peor. Bueno, menos mal que ahora tiene la esta, ¿no? La anestesia esta, la epidural, ¿no? Que le ponen para que no sufran. Los falsos cristos, las guerras y rumores de guerra, hambre, peste, terremotos, ¿todo esto qué son? Dice Cristo que son principios de dolores. Todavía no es el fin. Pero después, ¿qué pasará? Sí, después sí. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. ¿Se han multiplicado ahora los hombres? Mucho, ¿no? El otro día estaba viendo la proporción que desde el siglo XX, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, como que la población mundial
Me recuerda Génesis capítulo 6, ¿no? Entonces comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Porque antes más o menos seguían así la misma línea. Pero ya cuando la medicina avanzó, la ciencia avanzó, las personas empezaron a vivir más, ya había más alimento, como que todo, ¿no? Con la revolución industrial y todo eso, ya la gente vivía en mejores condiciones, la electricidad, todo lo que vemos hoy de tecnología que ayuda para que nosotros vivamos mucho más tiempo, ¿no? Ahora somos 8.000 millones, por ahí, ¿no? Casi 8.000 millones. Entonces se ha multiplicado y por eso se multiplica la maldad. Y el amor de muchos se enfriará. Pero es que dice también que el Evangelio llegará a todo el mundo para testimonio de ellos y entonces vendrá el fin. Si hacemos caso a lo que nos dice el Señor Jesucristo, que Él es veraz, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, estamos viviendo en los últimos tiempos, como el Señor mismo enseñó. Tenemos Mateo 24, ¿verdad? Sí. Versículo 34. Mateo 24, versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también la venida del Hijo del Hombre. Comienza diciendo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de un acontecimiento puntual, histórico. Dice, entonces, antes de la venida del Señor, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Lucas 17 dice que dos estarán trabajando, uno tomado y otro dejado. Dos estarán en una cama, refiriéndose a un matrimonio. Uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué significa esto? Significa el momento en el que podemos decir que la puerta del arca de la gracia se cierre. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Pablo lo denominaría un misterio. Primera de Corintios capítulo 15. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Yo antes no había escuchado en mi vida esto. Yo iba todos los domingos a misa y a fiestas de guardar. Y nunca escuché esto del arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Sin embargo, es bíblico. Vamos a buscar un pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Por qué es tan importante este momento? Porque este momento es un antes y un después de todo. Este momento es un antes y un después. Si la historia de la humanidad se divide en momentos puntuales, ¿no? Como la revolución industrial o como el descubrimiento de América, son puntos concretos en la historia de la humanidad que marcan esa historia y dan paso a épocas nuevas, ¿no? Pues este momento será uno de esos momentos. Primero de Corintios 15, lo tenemos, ¿verdad? Pues nos vamos al versículo 50. Primera de Corintios 15, versículo 50 en adelante. Escuchen, por favor, ya nos queda poco. Y dirán, este hombre siempre dice lo mismo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo está hablando del arrebatamiento, es decir, un misterio. Un misterio en la Biblia significa a algo que no se conocía hasta entonces. A Pablo le fue reveladas muchas cosas.
En 2 de Corintios capítulo 12, hablando él de que fue llevado al tercer cielo, ¿no? Dice, yo escuché cosas que a los hombres no les es permitido escuchar. Y Pablo continúa diciendo, dice, para que la multitud de las visiones que yo he tenido y de las revelaciones no me hagan hincharme como un pavo real, estoy utilizando mis palabras, es decir, para no vanagloriarse de esas revelaciones, dice que Pablo se le dio un aguijón, ¿no? Algo que le dijese, tranquilo Pablo, tranquilo, no te vengas arriba. A Pablo cuando se le da esta visión está mostrando lo que el Señor quería decir en Mateo 24, de que estarán dos y uno será tomado y otro será dejado. Pablo también lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados. Dice, nosotros seremos también llevados con el cielo. O sea, al cielo, a las nubes del cielo con el Señor. ¿Cuánto falta para esto? Bueno, lo primero hay que creérselo. Hay que creérselo. Y yo para eso les llevo a toda la Biblia. Si tú ves todas las revelaciones y todas las pruebas, señales, todas las evidencias que vemos desde el principio, ¿tú te lo crees? Hemos visto, ¿no? Todas las evidencias desde el primer día, desde el miércoles. Entonces yo me lo creo. Yo creo que esto ocurrirá. Porque lo dice la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, Dios no miente. El Señor Jesucristo vendrá en las nubes del cielo para llevarse a los que hayan recibido esa salvación, a los que verdaderamente creen en Él. Porque aquí dice los que muertos en Cristo y luego dice nosotros los que estemos vivos, ¿no? Seremos transformados. No se va a llevar a todos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, uno tomado y otro dejado. Entonces es 50%. Vendrá aquí, estaremos nosotros reunidos escuchando la palabra y ¿qué? Si estamos 50, 25 serán tomados y 25 dejados. No sabemos. Pero sí sabemos que unos serán dejados y otros tomados. Y aquí, de los que están aquí, ¿alguien se quedará? ¿Alguna idea? Sí, no, yo lo digo así. Desgraciadamente alguno se quedará. Y ahora podría decir alguno como Judas, ¿acaso eso seré yo? Si tú verdaderamente crees en Jesucristo como tu Redentor y Salvador, si verdaderamente has recibido el Espíritu de Dios, si verdaderamente has nacido de nuevo, el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, sonará la trompeta. La trompeta es el shofar y serás arrebatado. Pero si tú vienes como una persona religiosa que solo te interesa venir, o solo quieres dormir, o solo quieres venir, o solo te mueve el corazón venir los domingos, y solo vienes por, a ver qué hago, por hacer algo. Y si la palabra no te llega, cuando tú lees la Biblia en casa no te mueve cosas. Cuando tú oras te pareces a ese fariseo que hablaba consigo mismo, ¿no? De Lucas 18. Entonces, cuando suene la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos ya no veas a tu esposa o no veas a tu hermana, a tu hermano, a tu padre o a tu madre, ¿qué ocurrirá entonces? Porque lo peor, ¿sabes? Si conoces la Biblia, lo peor sabes que está por venir. Porque esto de guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos, principio de dolores. Lo peor está por venir. Entonces, ¿debemos estar preparados o no debemos estar preparados? Claro. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no pasará esta generación, eso es muy importante, en Mateo 24, versículo 34. De cierto os digo, Cristo dijo, amén os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso se cumpla. Y recuerden, he dicho que Mateo 24 está respondiendo dos preguntas, ¿no? Maestro, ¿cuándo será esto de que no quede piedra sobre piedra? 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? 2. Está hablando de dos épocas diferentes, ¿no? La destrucción del templo, años 70 después de Cristo. Su venida no fue en esa época, su venida la estamos esperando todavía. Pero Cristo dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de dos generaciones. La generación, cuando le preguntaron, ¿cuándo será esto de que no quede piedra sobre piedra? ¿Cuándo dijo eso Cristo? Año 33, vamos a decir más o menos, ¿no? Cuando Él murió. Año 33, después de Cristo. ¿Cuándo fue la destrucción del templo? Año 70, después de Cristo. ¿Pasó una generación? Pregunto, ¿pasó una generación? No. ¿Una generación de un hombre cuánto es? Salmo 90.
70 años en los más robustos, 80, 70, 80 años. Pronto pasan y volamos. Una generación bíblica son 70, 80 años. La edad de un hombre, una generación. Entonces, la primera generación ya la tenemos. Desde la muerte, desde el nacimiento de Cristo hasta la destrucción del templo, no pasaron 80 años, ¿no? 70, 80 años. Cristo dijo a los 33, no pasará una generación. Esta generación no pasará. Todos estos estarán vivos. Y ocurrió, ¿no? No quedó piedra sobre piedra del templo. ¿Por qué no quedó piedra sobre piedra? Recuerden, por dentro del templo estaba hecho de oro. Madera y luego encima de la madera todo oro, 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 oro. Cuando los romanos lo prendieron fuego, ¿qué pasó con el oro? Se fundió y se metió entre las piedras. ¿Y qué había que hacer para coger el oro? Por levantar piedra sobre piedra para coger el oro. Por eso no quedó ni una piedra. ¿Y cuál es la siguiente generación? Tu venida, Señor. ¿Cuándo será tu venida? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? Bueno, precisamente cuando Israel ha conseguido la independencia, cuando Israel vuelve a ser una nación, porque recuerden, cuando Cristo venga, tiene que venir a Jerusalén. Él descenderá al monte de los olivos. Él vendrá, como dice Apocalipsis capítulo 19, en un caballo blanco. ¿Pero dónde irá? No va a ir a Estados Unidos, no va a venir a España. Él va a ir ¿a dónde? A Jerusalén. Y Jerusalén será ya una nación establecida. Entonces, ¿desde cuándo contamos esa generación? Desde el 14 de mayo de 1948. Ahora de ahí cuenta 70, 80 años. ¿Saben matemáticas? ¿Cuántos años han pasado? ¿70 ahí? 1948 y estamos en el 2024. 76. 70, 80 años. A mí esto me da respeto. Oye, y curiosamente tambores de guerra, Israel, todas las naciones, te vamos a atacar, Estados Unidos está ahí como está, con el Trump, así, el mundo está convulso, guerra por aquí, ayer creo que fue Corea del Norte tirando misiles en el mar de Japón, así siempre misiles por encima de Corea del Norte, todos los países se están posicionando y se están viendo, pues la guerra de Rusia y Ucrania no para, cada vez va más. ¿Y cómo está la gente? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento. Así es, ¿no? Bueno, el que lea entienda. Hoy vamos a terminar aquí con esto. Bueno, voy a ponerles el vídeo del arrebatamiento, que me gusta. Y ya con él terminamos. Y mañana hablaremos un poquito más de este tema y del pecado. Pero ¿cómo será eso del arrebatamiento? Si Pablo dice que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí es que tengo un montón de vídeos para enseñarles, pero bueno, otro día. Tranquilos. Si lo van a ver, ansiosos, lo van a ver. A ver, un momento. Aquí. Ya.
preparados? ¿No? Pues hay que prepararse. Hay que prepararse. Cuando dice que trompeta, escuchen, cuando dice que trompeta de Dios, algunos dicen, no, es que va a ser durante la tribulación, ¿sabes? Apocalipsis habla de 7 sellos, de 7 trompetas y 7 copas de la ira. Algunos piensan que será al final de la tribulación, ¿no? Esas trompetas, dice la final trompeta, pero hay que entender que para el pueblo de Israel había diferentes toques de trompeta, toques de shofar. El primero era el toque de la congregación. Cuando el pueblo de Israel se movía de un lugar a otro, tenían que saber, imagínense, 2 millones de judíos en tiendas de campaña, desde que uno dice, vámonos, ¿cómo se enteran los demás? Oye, que no vamos, ¿qué? ¿No vamos? Así se imaginan, ¿no? 2 millones de personas. Pues tocaban el shofar. Entonces, ya que nos vamos. Pero luego había otro toque de trompeta. ¿Cuál? El de guerra. El toque de guerra. ¿Cómo sería el toque de guerra? Me imagino, ¿no? Así como más. De alarma, cuando vienen los enemigos. Había diferentes toques de trompeta. Entonces, la trompeta de la que se refiere la palabra Pablo es la congregación, congregarse, reunión. ¿Por qué? Porque cuando Cristo toque esa trompeta, bueno, con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿qué hará? Llevarse a los cristianos para en el cielo llevar a cabo una cosa muy preciosa que se llama las bodas del Cordero. Durante 7 años en el cielo los creyentes estarán con Cristo celebrando esas bodas, ese banquete. Pero ¿qué ocurrirá en la tierra? En la tierra, si leen Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante, verán las cosas que ocurrirán en esta tierra. Nada agradable, nada agradable. Por eso ustedes se tienen que preparar. ¿Saben por qué? Porque cuando venga ese evento, el arrebatamiento, ya no habrá oportunidad para los gentiles, no habrá oportunidad para los que no sean judíos. Porque Dios, dice Romanos, ¿no? Hemos leído, Romanos 11, ha acontecido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y después todo Israel será salvo. Es decir, Dios ahora tiene la gracia para los gentiles, para ustedes, para mí. Ahora es el momento oportuno, ahora las puertas de la salvación están abiertas, la puerta del arca está abierta, pero cuando se cerró la puerta del arca, ¿pudieron entrar? Aunque llamaban, Noé, ábrenos, Noé, que era broma, hombre, no te lo tomes así, Noé, así. Pero Noé dice, yo no, ha cerrado Dios. Si Dios cierra, nadie abre. Si Dios abre, nadie cierra. Es ahora. Cuando ocurra eso, ya no habrá oportunidad. Ya no busques iglesias. Después del rapto, ahora voy a la iglesia. ¿Dónde hay una iglesia? Allí me voy. Amén, aleluya. No. Porque no depende del que quiere ni del que corre. Depende de Dios que tiene misericordia. Entonces, ahora que están aquí, aprovechen la oportunidad. Preparen su corazón. Se trata de tu corazón, nada más. No se trata de tu cabeza. Aquí no hay que tener carreras universitarias, no hay que tener títulos. Aquí se trata de tu corazón. Y todos tienen corazón. Se trata de en qué condición vienes. Se trata de qué tú necesitas verdaderamente. No dinero, no trabajo, no esposa, esposo, no. Se trata de que tú necesitas salvar tu alma pecadora. Mañana aprenderemos un poco más, ¿vale? ¿Sí? Por favor, mañana vuelvan aquí a este lugar para aprender más. Y los que no están preparados, sigan escuchando atentamente para que Dios les dé la solución definitiva. Vamos a terminar, vamos a orar. Gracias. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra ha sido nuevamente predicada y, Señor, que a veces parece que da temor y mucho miedo, pero sabemos que para los que estamos en Cristo estamos preparados, tenemos la maleta hecha, el equipaje preparado, porque no necesitamos nada más que una cosa, y es esas vestiduras blancas que tú ya has preparado para nosotros, Señor. Porque en el cielo no se lleva otro tipo de ropa, no se lleva otro tipo de traje, no necesitamos complementos, porque lo único que necesitaremos allí, Señor, es tu presencia, tu gloriosa y magnífica presencia. Por eso, ayúdanos para que en este tiempo, los que todavía no han preparado ese corazón, los que todavía no han recibido esa salvación a través de la gracia, ayúdanos para que estos días sirvan y pueda, Señor, dar a luz esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ayúdanos para que mañana vengan más personas, más almas, para que podamos reconocer cuál era nuestra condición delante de ti, Señor.
viles pecadores, gusanos todos nosotros, y que no merecíamos nada de ti, pero tu amor y tu misericordia es tan grande que lo pudimos recibir. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras caídas y de nuestros defectos, tú nos has amado, Señor, y enviaste a Jesucristo en nuestro lugar. Ayuda para que eso sea así y podamos comprender verdaderamente el plan de redención. Te damos gracias, Señor, por estas almas preciosas, como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale. Cantamos una alabanza.